Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos una vez más en meditando en la palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 10, versículos 5 y 6. Envíe pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, el que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Quiero enfocarme en esta mañana en, en este hombre que dice que cierto hombre llamado Simón Curtidor. Este hombre Simón Curtidor vivía en una ciudad un poco alejada llamada Jope. Su casa estaba junto al mar, dice la palabra. Su casa estaba junto al mar. Este hombre tenía un trabajo que era un arte. Trabajaba con pieles de animales para sacar el cuero. Pero este proceso no era muy fácil. El proceso que vivía este hombre, Simón Curtidor, sacando la piel de los animales para convertirla en cuero, era un trabajo despreciable. Era un trabajo socialmente despreciable, donde la gente no podía verlo haciendo ese trabajo porque era muy desagradable, puesto que tenía que meter las pieles en aguas sucias, en aguas muciabundas, aguas que eran muy podridas. Este era el proceso que tenía que hacer este hombre para poder llevar las pieles, a que esas pieles fueran para hacer sandalias de alta calidad, digamos, para hacer los odres donde se echaba el vino. Pero para poder hacer ese cuero, como te digo, era muy asqueroso, digamos. Y este hombre tenía que vivir apartado de las personas, alejado. Su casa estaba junto al mar porque era tan, tan malo el olor que salía del trabajo que hacía este hombre por tratar con animales muertos también, que estando en una casa junto al mar era que el viento podía disipar un poco el olor. Pero me llama la atención que a pesar de que estos hombres que eran curtidores eran alejados de la sociedad por el trabajo que hacían, a pesar de que era muy importante el trabajo, me llama la atención que en su casa fue donde Dios escogió que Pedro estuviese. En su casa fue donde Dios le mostró esa visión a Pedro, la visión del lienzo, donde dice la palabra que descendía un lienzo y donde Dios le decía a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Fue donde el Señor le enseñó a Pedro que Dios no hace excepción de personas. En la casa de ese Simón Curtidor, ese hombre que muchos socialmente lo desechaban, fue donde Dios permitió mostrarle a Pedro que todos eran iguales para él, que Dios no hace excepción de personas, que Dios no tiene personas especiales. Esto me llama la atención porque quizás tú hoy te sientes desechado por la sociedad, quizás tú hoy te sientes desechado aún por los que dicen ser evangélicos. O quizás tú hoy eres un evangélico, pero sientes que te están desechando, sientes que no tienes esa ayuda, que sientes que aún tus mismos hermanos en Cristo te están echando a un lado. Si es así, si así te sientes hoy, entonces esta palabra es para ti. Esta palabra es para decirte que así como Dios envió a Pedro, a ese gran hombre de Dios, lo envió a la casa de Simón el Curtidor, así Dios tiene preparado algo grande para tu casa.
Eh, si Pedro llegó a ese lugar, ojo, esto no lo dicen las escrituras textualmente, pero yo deduzco que si Pedro llegó a ese lugar, pues allí tuvo que haber quedado la presencia de Dios. Esa familia tuvo que ser convertida a Dios. ¿Por qué? Porque no había sitio donde Pedro llegara que no fuera impartida la palabra de Dios. Si tú lees el libro de Hechos capítulo 10, completo el capítulo, te vas a dar cuenta que allí es donde Dios le dice a Pedro, esos hombres que te vienen a buscar es para que vayas con ellos. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, es donde Pedro llega a predicar la palabra y desciende el Espíritu Santo. Donde Pedro pisaba era para predicar su palabra. Así que deduzco yo que Pedro tuvo que haber predicado la palabra en esta casa de Simón el Curtidor. O por lo menos tuvo que haber habido un trato de, de el Espíritu Santo sobre esa familia de Simón el Curtidor. Y porque la palabra del Señor dice que donde es recibido un hijo de Dios, es recibido Dios mismo. Lo dice la palabra del Señor. También dice la palabra del Señor, de lo vil y lo menospreciado escogió Jehová para avergonzar a los sabios. Entonces, me llama la atención que justamente en esta casa fue donde Pedro llegó. Ahí fue donde Dios le permitió a Pedro saber que no había diferencia entre un hombre u otro. Si hoy tú te sientes desechado, si hoy tú te sientes que hay personas haciendo diferencia entre uno u otro, entre ti y él, déjame decirte que este es el tiempo donde Dios va a enviar cosas grandes a tu casa, donde Dios va a enviar cosas grandes a tu vida y donde Dios le va a demostrar a aquel que se ha hecho saber más sabio, donde Dios le va a demostrar a aquel que cree que es gran hombre de Dios o gran mujer de Dios, que Dios tiene un plan y un propósito contigo. Este mensaje es para que entiendas que Dios te tiene en cuenta, que Dios va a enviar a tu casa una gran bendición, donde Dios va a enviar a tu casa una gran palabra para que sepas que Dios está contigo, para que sepas que Dios no se ha olvidado de ti. Seas cristiano o no, si estás oyendo este mensaje es para que entiendas que Dios está pendiente de ti. Dios envió, fíjate que es tan grande que Pedro llegara a una casa, que cuando llegó a la casa de Cornelio, dice que Cornelio se postró a adorarlo, pero Pedro le dijo, levántate, que yo también soy hombre como tú. Es porque ellos reconocían que donde llegaba un hombre de Dios era una gran bendición. Imagínate que llegó a la casa de Cornelio solamente a predicar la palabra, pero en la casa del Simón el curtidor, allí estuvo, allí se quedó, allí posó. Y cuando vinieron los hombres que mandó Cornelio a buscar a Pedro, dice que Pedro hizo que entraran y se quedaran allí con él esa noche, que pasaran esa noche allí con él. Entonces, es para que entiendas que Dios no se ha olvidado de ti, que a pesar de que la situación esté, se te esté poniendo fuerte, Dios no se ha olvidado de ti. Dios te tiene presente. Dios está esperando solamente que lo reconozcas, que reconozcas que Él está allí, que a pesar de que nadie esté alrededor, Él está allí. Él no se ha olvidado de ti, porque Él no hace excepción de personas. No es solamente conmigo, no es solamente con el evangélico que predica, no, es contigo también. Tiene un plan contigo, tiene un propósito contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pasa un día lleno de la presencia de Dios. Pasa un día lleno de la gracia del Espíritu Santo. Y es necesario, si no conoces del Señor, que hoy le digas al Señor, Señor, te acepto como mi suficiente y único Salvador. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pasa un día lleno de la gracia de Dios. Amén.